Buenas tardes, queremos compartir unos pequeños conceptos de las escuelas contables. Mi equipo está conformado por Kelly Milán, Andrés Bonilla, Byron Ramírez y quien les habla Juan David Suárez. Entonces voy a empezar con la escuela personalista, la cual es la primera escuela significativa. Dice que su máxima expresión corresponde a Cerboni. Este se basa en la teoría de personificación de las fuentes, sosteniendo que las cuentas abren tanto a personas como a los elementos materiales, pero se previa personificación ficticia de los mismos, o sea, la cuenta de dinero le abre al cajero, las de las mercancías al almacenero. Aparece la escuela personalista contraponiéndose a los planteamientos de la escuela contista. Con la personificación ficticia. Esta supera la teoría clásica más que asignar a las personas diferentes cuentas. Estas sirven para regular las relaciones entre aquellas personas, considerando que todas ellas representen derechos y obligaciones del propietario. La teoría del cargo y abono la explica diciendo que quien reciba es deudor, se anota en el debe, quien entrega es el acreedor y se anotará en el haber. O sea, primero hay un debe y luego va a haber un haber. Se basa también en la concepción de las responsabilidades jurídicas, dado que entiende que la contabilidad se lleva como garantía frente a terceros. Interesa más conocer las relaciones establecidas por la empresa con terceras personas y las garantías frente a ellas. Que la marcha de la empresa, según esta escuela, la contabilidad tiene un enfoque legalista. Como ya sabemos, la contabilidad es la ciencia de las funciones, de las responsabilidades y las cuentas administrativas de las haciendas, que abarca 4 partes distintas que tratan respectivamente. La primera habla del estudio de las administraciones, de la administración económica de las empresas, con el fin de determinar las leyes naturales y civiles, según el cual las empresas se manifiestan y se regulan. La segunda nos habla de la organización y la disciplina interna de las empresas. La tercera, del cálculo a los hechos administrativos y su demostración en el orden tabular. Y por último, el cuarto, del estudio del método de registro destinado a coordinar y representar los hechos administrativos de la empresa, poniendo de relieve los procesos y sus efectivos específicos jurídicos y económicos y manteniéndolos todos reunidos en una sola ecuación. La conductista, surgimiento. La escuela conductista surgió debido a que el enfoque clásico no logró suficiente eficiencia productiva ni armonía en el centro del trabajo. Además, para reconocer la central importancia del individuo y cualquier esfuerzo cooperativo. Esto se refería a un grupo de estudios de la administración conocidos de sociología, psicología y relaciones humanas. Un enfoque fue la prioridad en las relaciones humanas en las empresas. Se basa en las conductas de las relaciones humanas. La teoría clásica, teoría de las relaciones humanas. La teoría clásica trata la organización como una máquina, hace énfasis en las tareas o en la tecnología, se inspira en sistemas de ingeniería, autoridad centralizada. La teoría de las relaciones humanas trata de la organización como grupo de personas, hace énfasis en las personas, se inspira en sistemas psicológicos, delegaciones claves de la autoridad, autonomía del trabajo y confianza y apertura. Algunos principales representantes de la escuela conductista fue Elton Mayo, Douglas McGregor y Abraham Maslow. Psicólogo, profesor de filosofía lógica y ética en Australia. Su interés primordial era analizar en el trabajo los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo y en las relaciones con la producción. Demostró que sin la cooperación en los proyectos, de ser escuchados, de ser considerados en igualdad por parte de sus superiores, era difícil, en ocasiones casi imposible de llegar a los objetos fijados. Principales aportaciones. La más importante contribución de McGregor al pensamiento administrativo son las filosofías de dirección, que confirman las tesis de algunas de las variables más importantes para lograr resultados en la dirección de las organizaciones. Son los valores culturales los que ejercen al mando y la supervisión de la dirección de los subordinados. La teoría de McGregor está basada de dos concepciones. Primera, en la teoría de Max Weber de los valores y acciones. Segunda, en la tesis de Abraham Maslow sobre la jerarquía de las motivaciones. Teoría X. Sostiene que el hombre es preciso por naturaleza y que tiene que ser dirigido. El hombre es vago por naturaleza y hace todo para evitar el trabajo.
Por consecuencia, las personas tienen la necesidad de ser obligados, controladas, dirigidas y amenazadas con sanciones. Teoría Y. Consideradas que los empleados son creativos, dedicados y que es posible confiar las responsabilidades. El trabajo es tan necesario como el juego y el reposo. El control externo y la amenaza no son el único medio para obtener esfuerzo. Existen tres elementos para determinar el primer inicio que proporciona la contabilidad. Primero, que encontraremos al hombre construyendo una unidad social y por lo tanto vinculado a otros hombres por necesidad comunes. Segundo, que ocurrirán actividades económicas en tal número de importancia que hayan sido precisos auxiliares de un testimonio de naturaleza preme la condición de su información. Tercero, que exista un medio general aceptado mediante el cual se pueda conservar la información sobre la narración de los hechos ocurridos en el pasado. Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma parecieron la contabilidad. En Roma, en donde se tiene testimonio fehaciente de una contabilidad en la que se encuentra el germen de una impaciencia partida doble. La adversaria, caja del codes, cuenta corriente en los libros usados. La ley prelia, papiria, la ley más antigua de que se tiene noticia. Publicaciones de los asientos contables. Los contadores romanos fueron generalmente esclavos, plebeyos y se agrupaban constituyendo colegios. Vamos a hablar de la escuela contista. El contismo concede importancia a las cuentas, considerándolas como centro de atención de la contabilidad. En esta etapa se dieron algunos avances en la manera de registrar los sucesos económicos y se determinaron algunos conceptos como los periodos contables y el principio de prudencia. Según Jorge Túa Pereda, para la escuela contista, la contabilidad es la ciencia de las cuentas, cuyo objeto es elaborar las adecuadas reglas que rigen las anotaciones en las mismas. El registro era su única dimensión, sin interesar para qué o para quién se realizaba esa labor. Con la evolución de nuestra disciplina, las definiciones amplían su ámbito y aunque continúan haciendo mención a la función del registro, la complementan con el destino, finalidad u objetivo al que se orientan la formación financiera. Algunos de sus representantes. Uno de sus representantes fue Edmond de Graeff, que tenía como principio fundamental el registro contable, basado en la partida doble. El que la cuenta que recibe ha de debitarse, en tanto que la cuenta que entrega ha de acreditarse, por lo que inició la teoría del debe y del haber. En ella también se exponen los principios de la escuela contista, que se basa en la reducción de la contabilidad en 5 cuentas, de ahí sin que contista: caja, mercaderías, efectos a cobrar, efectos a pagar y pérdidas y ganancias. René Delaporte. Suele considerarse a Delaporte como el precursor de esta escuela clásica francesa. En síntesis, para la escuela contista, la contabilidad es la ciencia de las cuentas, cuyo objeto es elaborar las adecuadas reglas que rigen las anotaciones en las mismas. En este conjunto de reglas, acuñadas paulatinamente en el periodo contista, constituye la esencia de la partida doble y tiene su expresión más característica en su norma básica. Quien recibe un valor es siempre deudor del mismo y quien lo entrega es acreedor. La postura del contista de Delaporte aparece sintetizada en esta amplia definición. La contabilidad es la ciencia de las cuentas, que representa los movimientos de los valores de cambio clasificados en sus funciones principales y clasificaciones de todos los valores materiales o jurídicos, servicios, desembolsos y otros que influyen en las situaciones de los patrimonios privados o públicos. La contabilidad llena las funciones que le son propias por medio de las cuentas que, aisladas, responden individualmente a sus funciones principales que clasifican estadística, a sus funciones accesorias de tiempo, de historia, de numeración, de evaluación, de control y resultado en el espacio de un ejercicio y que, jugando entre sí 2 a 2, por sus relaciones organizadas, llenan funciones de informes y de resultados frente a los otros organismos directos, administrativos, financieros, técnicos, comerciales o anexos de una empresa cualquiera. Evidentemente, las escuelas posteriores no olvidan el registro de la importancia de las cuentas, aunque superan o prescinden de estas funciones como fundamento conceptual con la contabilidad. Subyaciendo parcialmente en la teoría personalista de Zerboni, para quién
Como ya hemos indicado, la contabilidad es la ciencia de las funciones, de las responsabilidades y de las cuentas administrativas de las haciendas, y que además realiza un planteamiento pretendientemente formalizador de nuestra disciplina, en 6 axiomas, a cada uno de los cuales acompañan varios corolarios, en el que cabe apreciar una notable influencia contista. Escuelas neocontistas. El contismo se centra en el funcionamiento de las cuentas y tuvo vigencia poco más allá de 1840. Su continuación doctrinal fue el neocontismo. Esta doctrina se preocupa por la noción del valor, captada y manifestada a través de las cuentas y de los balances. El neocontismo también es clasificado dentro del periodo científico, último gran periodo. Este abarca desde primeros inicios del siglo XIX, 1914, con la Primera Guerra Mundial, fecha aproximada reconocida hasta nuestros días. El desarrollo de este periodo lo realizamos por países, resaltando en estos doctrinas como son neocontismo económico francés, neocontismo italiano, neocontismo alemán, neocontismo de Estados Unidos. Para el neocontismo, el objetivo de la contabilidad es la determinación y análisis del valor económico, factor indispensable para la toma de decisiones. Es importante resaltar que al ser un periodo joven y nuevo no permite todavía que las distintas tendencias nacidas en este periodo puedan ser consideradas como verdaderas escuelas, sino como doctrinas. Se distinguen 3 ramas principales. La primera, el neocontismo continental con su teoría de las 2 series de cuentas. Segunda, el neocontismo norteamericano con sus teorías descriptivas hasta la década de los 60 en el siglo XX. En general, la preocupación se centra en las cuentas y en los balances, en la explotación racional de los mecanismos de registro y en la utilización de los datos contables como manifestación de un sistema de valores para dirigir adecuadamente la marcha económica de las explotaciones y resolver conflictos de intereses entre los partícipes. La tercera, neocontismo francés. Los autores ponen énfasis en el valor. Dumarchais y René de Laporte están entre sus representantes. Bueno, yo les voy a hablar de la Escuela Jurídica del Derecho. La Escuela Jurídica del Derecho son una universalidad de métodos y teorías en donde se ve en su máxima expresión la ciencia jurídica del derecho, que delimita o determina con el pasar de la evolución humana la correcta aplicación de este hacia su objetivo de estudio, que es en la sociedad. El Estado social y democrático del derecho exige o demanda un método o una ampliación jurídica menos rígida y esquematizada para cumplir sus fines, en donde el hombre y sus derechos subjetivos sean el pilar primordial de este, siendo su único objetivo, alejándose del tecnicismo y apegos rigurosos de la norma legal, valorando la protección y perfeccionamiento del derecho sustancial. También les voy a hablar de la escuela patrimonialista, que esta escuela fue fundada por el gran reconocido investigador italiano Vincenzo Masi, el cual fue seguidor de otro investigador llamado Fabio Vesta. Se sabe que la corriente del pensamiento contable que cuenta con mayor influencia en la actualidad. Es la ya nombrada patrimonialista. Toma en cuenta a la contabilidad como aquella ciencia que estudia los distintos fenómenos del patrimonio haciendal. A las ideas patrimoniales se integran diferentes investigadores de esta disciplina. En Portugal podemos encontrar a Jaime López Amorim como uno de los principales doctrinantes del patrimonialismo en idioma portugués. En Brasil, a Francis de Auria y Hernán Jr., quien en 1929 ya presentaban tesis en ese sentido.
Masi en su concepto divide esta disciplina en tres importantes factores. La primera, estática patrimonial, que es el estudio del pensamiento en un momento dado del tiempo, como si su acción estuviera detenida, para examinar cuantitativa y cualitativamente su composición, sus elementos, cantidades, valores, estructura y condiciones de equilibrio. Segundo, dinámica patrimonial, que es el estudio del patrimonio como un todo en movimiento continuo, causado por factores internos y externos de la organización. Examina el patrimonio, las inversiones, las financiaciones y los movimientos que los afectan reflejados en los ingresos, costos y gastos, entradas y salidas financieras, económicas, patrimoniales, relativas en las organizaciones institucionales. Tercero, revelación del patrimonio. En cuanto a la revelación, dice el gran maestro Masi, la estática y la dinámica patrimonial no podrían ser estudiadas en su totalidad, ni explicadas totalmente, si el uso de procedimientos diversos oportunamente coordinados, de revelaciones que evidencien el patrimonio y los hechos patrimoniales tal y como se manifiestan en las industrias y en las instituciones de todas las naturalezas, y asimismo justifica la existencia de la revelación patrimonial o levantamiento patrimonial.